Ahí está. Entonces, la actividad por lo que busca es fomentar integración, vinculación y también participación de algunos de estos proyectos y que las expertas en el ramo pues nos compartan lo que es su propio desarrollo, ¿no? Lo que es su perspectiva, lo que es su perfil profesional, su experiencia y en estos retos que, bueno, dentro de esta línea que tenemos de educación junto con la tecnología, y pues bueno, tenemos en el orden del día, trabajando así en la estructura, iniciamos con, según su programa, bueno, ahí tienen el programa que les digo, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con la doctora Lorena, para no quitarle más tiempo y empecemos. Adelante, bienvenida doctora. Pues bienvenidos todos y todas, como dicen. Ya me conocen algunos, pero ahí hay otros que no me conocen. Mi profesión de origen es la ciencia de la comunicación. De la ciencia de la comunicación me llevó a la educación y la educación me llevó a las tecnologías de la información y la comunicación. Tengo 29 años de experiencia en presencial y 15 en online. Y un día, por azares del destino, porque esto es una charla más que una clase, vamos a hacer una charla y una reflexión sobre la tecnología. Un día, por azares del destino, el mundo me llevó al doctorado en educación. Y ahí en el doctorado en educación empecé a ver todo y me entusiasmé con las tecnologías, su uso en la educación y cómo podíamos hacer para que la tecnología y todo empezó a conflictuarse en mi cabeza con la comunicación mediada y la comunicación educativa. Entonces junté mis áreas que son la comunicación y la educación y la tecnología. No voy a mentir, mis alumnos ya se los he comentado. En un inicio, cuando yo empecé esta línea de investigación, me decían, ¿para qué? ¿Para qué quieres estudiar tecnología? ¿Para qué? No sirve, y tuve a muchos detractores que no querían seguirme en esto, en mi proyecto de tecnología. Sin embargo, en la actualidad, pues el mundo cambió y vino el COVID y nos dio la razón y nos dijo, pues la tecnología la tenemos que aplicar. A lo largo de toda mi investigación que he hecho en tecnología y en su uso educativo, me he topado con innumerables maestros que no quieren saber, pero nada sobre la tecnología, que dicen que nos sirve, que la tecnología no nos apoya, pero de repente dieron un frentazo y se enfrentaron a que tenían que encerrarse y estar detrás de una cámara y aplicar todo lo que pudieran y empezar a conocerla. Conocieron sin preparación, sin análisis, sino de repente. Y vino COVID, todos nos metimos, hicimos nuestro mejor esfuerzo como educadores. Bueno, los que no sabían hicieron mayor esfuerzo y empezamos a usar muchas herramientas. La investigación que yo hago ahora y de la que vamos a platicar y que me gustaría que me acompañaran y por eso lo titulé, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Porque ya pasamos una pandemia encerrados, ya nos dio una serie de enseñanzas la pandemia en cuanto a educación, paradigmas, modelos, herramientas. ¿Y ahora qué? Y esa es la pregunta que vamos a trabajar el día de hoy, digámoslo así, en esta pequeña charla que tenemos como amigos. ¿Y ahora qué? La tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación después de la pandemia. ¿Qué pasa después de la pandemia? No decimos que se acabó el COVID, pero sí ahora, ya pasó, ahora qué tenemos que hacer educativamente. Y como toda investigación, pues tenemos que hablar un poquito de los números, ¿no? Les voy a dar algunos números para que vayamos entrando en contexto con respecto a qué sucedió. El estudio de la Asociación Mexicana de Internet, recién publicado, ahora en abril del 2022, nos dio estos números sobre lo que sucedió en el 2021. ¿Qué pasó con la educación en línea? Entrevistando a varios alumnos que tuvieron que ser encerrados. El 40% de ellos dijeron que había perdón por mis perritos, había una falta de interés. La educación en línea no les provocó interés en un 40%.
una deserción del 68%, de acuerdo al estudio realizado por ellos, por problemas económicos. Las principales solicitudes que tenían los alumnos era contar con profesores de calidad. Empezaron a determinar que sus profesores no tenían la calidad que se requería, con planes de estudio enfocados en el mercado laboral. Se dieron cuenta de que tenían que tener más actualización hacia el mercado laboral, que les gustaba aprender por medio de casos prácticos, es decir, que se les diera un caso y ellos empezaran a estudiar de acuerdo a esos casos prácticos que sí les dejaba entender el mundo laboral y entrar a él, y una flexibilidad en el plan de estudios y en los horarios, que eso lo permite la tecnología. Ajá. Si lo quieren consultar, ahí puse dónde está la Asociación Mexicana de Internet. En cuanto a los hábitos, porque también es muy importante, no solo vamos a hablar de la educación, sino también los hábitos de los internautas. Este es el 17 estudios sobre los hábitos de Internet en México. Yo he seguido, ellos lo hacen a nivel nacional, con una muestra a nivel nacional, entonces estamos hablando de los hábitos de nuestra nación. Nada más el número es estratosférico, me parece a mí, el 84.1 millones de internautas, o sea, hay 84.1 millones de internautas en México de 6 años en adelante, o sea, desde los 6 años en adelante, o sea, desde los 6 años ya son considerados internautas. Entre la tecnología que utilizan más, en primer lugar, y bueno, es lógico, ¿verdad? Estamos en un tiempo que tenemos que estar interconectados y todo se da por medio de la interconexión. El smartphone sigue siendo el número uno con el 92% de todos los encuestados, sigue en primer lugar. Esto es en México, ¿eh? Esto es México. La computadora con un 45.2% de los internautas. En tableta, 14.4%. Esas son las principales. Hay muchas más. Si quieren entrar a las demás, hay muchas más. Les puse las principales. Ahora vamos a otra terrorífica. Bueno, porque yo creo que la gente ya no está durmiendo, que las horas de conexión diaria que se detectaron a nivel nacional son de 16 a 21 horas. Es decir, a qué hora duerme la gente. Y lo descubrimos en el estudio que hicimos. El teléfono celular está junto a la cama de los chicos, de las chicas, y si llega un mensaje de TikTok, de Facebook, de Instagram, lo agarran y lo contestan. Desatienden el sueño y contestan. Nunca lo apagan, ahí están conectados. A nivel nacional, y esto sorprendió porque nos acababan de decir de la caída de Facebook, pero a nivel nacional, el Facebook es el más alto, con el 94.8% de los internautas. Es decir, en México, Facebook sigue siendo uno de los número uno. O sea, el segundo, pues lógicamente YouTube, la cantidad de videos, la cantidad de entretenimiento que puede presentar, en un 93.7%. E Instagram es el que sigue con 78.3%. Les puse nada más los más relevantes ahorita para que vayamos formando un contexto de cómo está la situación en cuanto a la tecnología en nuestro país. A nivel internacional, otros son los números, pero en nuestro país, esta es la realidad de nuestros estudiantes. Ahora vamos a hablar de los estudiantes. Como parte de nuestra investigación en el Centro Universitario en Carnegie World, hicimos una investigación precisamente de los aprendizajes en pandemia. Así se llama nuestra investigación. La hicimos con todos los alumnos de licenciatura, de las diferentes licenciaturas que nosotros tenemos. Hicimos varias preguntas, elegí algunas nada más para lo que les digo, para que vayamos compartiendo y vayamos poniéndonos así como en sintonía, porque es muy importante entender que las tecnologías generaron muchos cambios, pero muchos cambios no solo en la educación, también sino en los alumnos. Y vimos muchos cambios reflejados en lo socioemocional y en las habilidades. Ajá. Empezamos a notar esas angustias y esas habilidades que tuvieron que demostrar los estudiantes. En primer lugar, en recursos, Kahoot nos salió con el 84%, es decir, casi todos nuestros profesores usaron Kahoot al dar sus clases. YouTube, ahí está mal, 73%.
y Google con 68%, lo cual es lógico porque lo usamos como plataforma en un inicio cuando no teníamos Canva. Las habilidades adquiridas son muy importantes porque estamos haciendo un diagnóstico de los estudiantes. Ellos nos pusieron, aunque ustedes no lo crean o resulte un poco raro, que la tolerancia era la principal, que aprendieron tolerancia detrás de la máquina. Segundo lugar, una toma de decisiones en un 58.3%. Aprendieron a tomar sus propias decisiones con respecto. Aprendieron a planificar el tiempo en un 61.4%. Y ellos afirman que también la empatía la adquirieron a través de este tiempo que estuvieron encerrados. Y ahora hablemos de lo socioemocional. La ansiedad y estrés, por supuesto, salió en primer lugar con un 79%. Luego se sintieron sobrecargados académicamente, lo cual es lógico porque muchos maestros, como decíamos desde el inicio, pues no sabían cómo llevar a cabo las clases y sobrecargaron académicamente. Tuvieron una gran frustración en un 69%. Las relaciones interpersonales les costaron mucho trabajo, necesitaban el tener relaciones interpersonales. Muchos decían que no aprendían igual al estar en línea y el aislamiento también en un 58% de nuestra población. El aislamiento fue terrible. Ahorita les pongo esta porque no quiero que se me acabe el tiempo sin hacer las preguntas centrales. Ya que estamos dentro de, ya entraron al contexto, ¿no? Ya los metí al contexto de lo que estamos investigando. Tenemos poco tiempo para profundizar, pero después los voy a invitar a los que quieran a que profundicen conmigo en un ensayo o algo así. Y pensemos primero, ¿qué nos enseñó la pandemia en cuanto a educación? Esa sería mi primera pregunta detonadora. Después voy a tener preguntas y respuestas, pero más bien quisiera comentarios de ustedes, a lo mejor algunas de estas preguntas que estoy yo poniéndoles en la mesa. ¿Somos más hábiles? Nosotros, los docentes, los educadores, ¿somos más hábiles? ¿Entendemos más la educación mediada por la tecnología o seguimos igual? Porque es evidente que todavía no se aprende cómo es la educación mediada por la tecnología. Todavía cuesta mucho trabajo, todavía nos falta mucho como país para llegar a un estándar donde podemos decir sí, sí entendemos todas las estrategias. La siguiente, ¿qué nuevas estrategias tendremos que desarrollar a partir de ahora? ¿Se les ocurre qué nuevas estrategias podemos desarrollar? Lo más importante sería, ¿qué podemos desarrollar a partir de ahora? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora con estos números que les di, que son los principales? Hay muchos más. Con esto que vivieron, con esto que sintieron. ¿Cuáles serían estas estrategias que todos podríamos participar, todos ustedes están en esta área de la educación, todos quieren contribuir, contribuyamos? ¿Cuáles serían las estrategias que tienen ustedes o que se les ocurre que podríamos tener? Y después, la importancia de este impacto emocional en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cuál es ese impacto? Ahora estamos más preocupados por lo socioemocional. Ahora sí vemos que lo socioemocional es muy importante y tenemos serias, pues, ¿cómo le podemos llamar? Han salido problemáticas como ustedes vieron, tolerancia, estrés, sobrecarga, que ha generado que el aprendizaje ha cambiado. Yo no digo que no hayamos aprendido, yo soy de la que digo, a lo mejor no aprendieron muchos conocimientos, pero aprendieron, como vimos, aprendieron tolerancia, aprendieron planificación, algunos, algunas habilidades que ellos no tenían antes de la pandemia. Dentro de los nuevos ambientes de aprendizaje, deberíamos de meter todos estos elementos que ustedes dan aquí, que haya problemas, que haya análisis, trabajo en equipo, expresión oral y escrita, razonamiento, contexto social. Es muy importante que los metamos en contexto, tecnología, los idiomas y la lectura, y se me va acabando el tiempo. Ahora, nuestro reto, yo pienso como educadores, como personas que quieren innovar y presentar algo nuevo, es adaptarnos, pero también romper los paradigmas e innovar. Romper el paradigma y buscar nuevos paradigmas de innovación. Y entonces, antes de que vaya, ¿ya pensaron sus preguntas y sus intervenciones?
¿Sí? ¿Ya están casi listos? Bueno, antes quisiera que me ayudaran con lo siguiente. Y permítanme un segundito, nada más. No quiero quitarle tiempo a mis compañeras, pero si me hacen el favor, en sus celulares, ahí está. Vamos a menti.com y está el número de usuario, porque no podemos hablar de tecnología sin usar tecnología, si me hacen el favor. Menti.com, está su número de usuario y con palabras, como saben ustedes, no sé si han usado Menti antes, nada más van a poner palabras sobre habilidades y sentimientos adquiridos durante la pandemia. Adelante. ¿Ya están entrando? ¿Ya entraron? Bueno, en lo que están escribiendo, ya, ahora sí ya tengo ahí reto, resiliencia, respeto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tienen alguna pregunta o quieren aportar algo más bien que pregunta? Empatía, comunicación, muy importante comunicación. Algo que quieran compartir, me quedan 2 minutos, después vamos a tener un poquito más de tiempo, pero ahorita tengo que ceder. Practicidad. Explotación laboral, sí, no sé quién lo puso, pero sí, nos vimos sobresaturados todos. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas noches a todas. Más que adquirirlos, creo que reforzarlos, porque creo que muchos de estos sentimientos de habilidades como maestros ya los tenemos, pero los reforzamos más, los practicamos más que antes. Por ejemplo, la comunicación, yo siempre siento que he tenido buena comunicación con mis alumnos y padres de familia, pero fue un reto ahora en pandemia de realmente que los chicos revisaran las plataformas, vieran su correo, o sea, era muy diferente en el sentido de que en el salón se te acercaban y te preguntaban cualquier cosita con la confianza. Ya estando en línea, pues muchos lo que quieren es que acabara la clase y no, o sea, raro era el niño que se quedaba y te decía, tengo una pregunta, ¿se puede quedar al final? Y se quedaban con la duda. Entonces sí, fomentar esta parte de que no se quedan con las dudas, de que participaran, sí era difícil. Bueno, simplemente prender las cámaras. Yo les dije, a ver, si yo llego al salón y estoy con ustedes y de repente me pongo una capucha y me tapo la cara, o sea, ¿ustedes van a aprender de mí? No, le digo, entonces ustedes se apagan las cámaras, es lo que me están haciendo. O sea, yo tengo que ver sus caritas y tienen que estar preparados para tomar la clase. Entonces, todo ese tipo de habilidades tuvimos que reforzarlas un poco, no tanto adquirirlas. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Les dejé muchas preguntas detonadoras. ¿Nadie quiere animarse a hacer algún comentario? Bueno, yo puedo decir que fue muy interesante el ejercicio que se hizo del sondeo en la propia comunidad de la institución y que eso ha permitido tener oportunidad no solo de hacer este ejercicio de acercamiento a la realidad en el contexto de la pandemia, sino también el poder desarrollar investigación. Claro. Yo creo que son dos elementos fundamentales en una institución de educación superior con la proyección que se tiene en la institución. Bueno, felicidades por estos hallazgos y pues sí, la verdad es muy poquito tiempo y como dices, si en algún otro momento hay un espacio como para compartir un poco más, yo encantada, me apunto. Tania. Pues yo creo que aquí nos tocó a todos, ¿no? No solamente, porque muchos hablan del proceso de adaptación de los alumnos, pero también los maestros tuvimos un proceso de adaptación muy fuerte.
hubo muchos profesores, a mí por ejemplo la vez que yo decía, ay, es que a mí la computadora no me encanta y se me ha facilitado mucho y ahora me considero buena, o sea, me considero buena manejando y soy rápida. Entonces nos tocó tanto a profesores como alumnos adaptarnos, aprender, buscar soluciones para muchos de los problemas que se nos venían presentando, porque al inicio fue de, bueno, seguro me puede pasar esto, pero la verdad es que el día a día te surgían nuevos problemas y había que buscar nuevas soluciones para esos problemas. Entonces, sí creo que se volvió una habilidad en los maestros, como esta solución de problemas, que fue una de las palabras que puse, el buscarle soluciones rápidas a problemas que se nos presentaban inmediatos en la clase. Muchas gracias. Tania, tienes un minuto para tu aportación. Es muy rápida. Yo creo que el impacto emocional fue muy fuerte. Creo que a todos los maestros nos dejó una enseñanza grande y eso es que tenemos que seguir aprendiendo. Si no seguimos aprendiendo, no somos ejemplo. El seguir aprendiendo y el seguir innovando y el intentar y el estar ahí es lo que nos va a llevar a generar un impacto. No podemos pretender estancarnos y no aceptar movernos con los tiempos con lo que se presenta, porque no seríamos buenos docentes. Yo creo que la docencia, eso es lo que tiene. La docencia tiene que innovar, tiene que aprender para poder crecer y generar un diálogo y cambiar actitudes, tienes que crecer tú. Si no estamos listos para hacerlo, yo creo que deberíamos de replantearnos en qué profesión estamos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos. Todavía nos vamos a seguir viendo por aquí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora Lolina. Doctora Elizabeth Caporal, no nos abandona la doctora Lolina, ¿eh? Ahorita, si podemos generar más preguntas, lo vamos a hacer. Ok, perfecto. Muy Muchas amable. Gracias, doctora Elizabeth. Sí. ¿Ya se alcanza a ver? Sí. Perfecto. Bueno, los minutos son muy pocos para poder generar estos procesos de discusión y debate del tema que nos ocupa. Y bueno, pues mi aporte básicamente en este momento se centra en lo que sería reflexionar sobre lo importante que es prepararnos para lo que implica el trabajo en el aula, considerando que estamos en un proceso de revisión de lo que sería el aprendizaje en la escuela, independientemente del nivel o modalidad educativa. Y en ese sentido, pues está la consideración. A ver, permítanme. Ya cambió, ¿verdad? Bueno, igual destacar lo importante que ha sido el momento en el que nos encontramos y que nos remite a este reto por lo que ha implicado la disrupción en las prácticas que veníamos de alguna manera teniendo afianzadas en el salón, en la escuela presencial, y que en el momento en que tenemos que estar en otro espacio, pues nos damos cuenta, ¿no? Que en este caso la educación se da en otros espacios y de otras maneras. Comparto aquí la parte que presenta Lolina en lo que era antes de la pandemia, en la cuestión de fans, ¿verdad? De la tecnología, ya lo tenían en todos sus momentos, no solamente de organización y de trabajo profesional, sino también incorporado en lo que era la propia posibilidad de tus actividades fuera del trabajo, sino ya incorporado a cosas a lo que sería actividades cotidianas, ¿no? Pero también personas que estaban renuentes y de hecho hasta cierta fobia por lo que implicaba el impacto del celular, por ejemplo, en el salón de clase, y que incluso había reglamentos en donde se prohibía esta posibilidad de tener tecnología en el salón de clase. Entonces, como un recurso que pudiera propiciar el trabajo en el aula. Entonces, bueno, en esta idea, recuperar y plantearles a ustedes lo importante que es esta disrupción que se da y que en mucho nos remite a esta crisis que existió en lo que corresponde, decía yo, a esto que era seguro, y que en este caso, cuando nos encontramos trabajando de otra manera, pues plantea en este caso la oportunidad de generar cambios. ¿Por qué? Porque en este momento de disrupción hay un antes y un después. Y entonces a ustedes y nosotros que estamos como educadores nos remite a esa necesidad de replantear y repensar lo que es el trabajo del maestro,
las implicaciones de la educación y sobre todo hacia dónde está orientado el trabajo y el papel de la escuela, ¿no? Entonces, en esta posibilidad de este proceso que venimos construyendo y viviendo, pues hemos pasado por ese momento de ruptura y que nos plantea Fulan en esta reflexión de cómo tenemos nosotros como maestros, directivos o servidores públicos en el puesto en el que se tenga, bueno, una tarea importante que implica generar estos procesos de revisión de lo que está pasando, en este caso, en los distintos espacios educativos. Y por supuesto, esto que implica liderar la escuela en tiempos convulsos. Ajá, no solo por lo que ha sido el inicio de la pandemia, sino lo que para nosotros en este momento, para algunos ya terminamos y otros pues todavía estamos en una etapa aún relevante, ¿no? Y en este sentido, lo que viene después, es decir, en la pospandemia. Entonces, bueno, nos encontramos en ese proceso, ¿verdad?, de ruptura y de aprendizaje, por lo que implicó el empezar a pensar cómo trabajar en el aula, con los recursos que tuviéramos y cómo estos procesos de enseñanza y aprendizaje en un momento dado tuvieron un proceso de gran inestabilidad. Decisiones que se tenían que tomar y que en este sentido básicamente nos remitía a esa situación de interrupción de lo que venía a ser un trabajo sistemático, congruente y sobre todo con certezas, a este momento en el que estamos ahora y que nos remite a un momento de reorganización y de reapertura paulatina en lo que va a ser esta transición de volver a encontrarnos. Entonces, bueno, ¿cuáles son todos estos ajustes que se han venido haciendo y que básicamente se han basado en el ensayo y el error? Y en esta posibilidad de experimentación y que en este sentido lo que buscamos en un momento, algunos, es volver a lo mismo, pero pasamos por esa ruptura en donde nada será igual. Entonces, hablar de este momento final de el COVID, y pensar en lo que tenemos que hacer como profesionales de la educación, pues nos remite mucho ahora a pasar a una zona de crecimiento, o sea, pasamos de esa zona de inestabilidad a una oportunidad de aprendizajes y ahora en lo que nos remitiría a esa oportunidad de poder generar cambios, pero estos cambios nos van a dar esa oportunidad, posibilidad, siempre y cuando empecemos a cuestionar nuestras creencias sobre lo que es la enseñanza y sobre todo cómo vamos a concebir el aprendizaje. Por lo tanto, en esta etapa nos remite Fulan a pensar en lo que sería el aprendizaje, pero también el propio futuro que tenemos que conocer, ubicar y de alguna manera empezar a tener como esa oportunidad de poder en nosotros generar de alguna manera ciertos ajustes y asumir muchos retos, ¿no? Algunos de ustedes pues hemos tenido oportunidad de visualizar cómo plantea el doctor Jorge Servín este futuro del modelo de híbrido del aprendizaje, pero que en realidad ya nos alcanzó. Y que en esta línea del tiempo se está considerando no solamente esta idea del fin de la escuela de cemento y ladrillo, sino también por lo que corresponde al empezar a generar una docencia que considere, por ejemplo, realidad virtual en las aulas, o planteamientos curriculares que nos remiten a pensar en una internacionalización de contenidos para una sociedad o una ciudadanía global y digital. Así como, por otra parte, lo que sería el tener como un referente básico el Internet, para hablar del Internet de las cosas y cómo ha venido evolucionando esto de la web.1 a la web.4 y en esto que nos implica a nosotros como maestros el poder dar una clase interesante. Entonces, en esta posibilidad, el reflexionar sobre lo que a mí en cuestión de formación, entonces me representa el poder empezar a alinear estos elementos que tendrán que estar incorporados si yo estoy en esta idea de innovar. Y que, por ejemplo, para el 2028 se prevería
o se prevé más bien una docencia que se venga generando como nosotros lo pensábamos y lo veíamos solamente en las películas, ¿no? Con efectos especiales, que fuera un maestro que se encuentra con alumnos de otros lugares, no solamente a nivel local, como ahorita lo hemos vivido, sino que pudiéramos entonces coincidir con estudiantes de otras partes del mundo y, ojo, quizá hasta del universo. En una docencia hologramática. Ajá. ¿Quién de ustedes se apuntaría y se está preparando para decir, bueno, yo quiero participar en ese proyecto? Ajá, porque ahorita en México es el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional Politécnico, que ya están empezando a generar este tipo de experiencias. Entonces, bueno, 2029, ¿cuánto nos falta? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como para estar nosotros siendo punta de lanza? Ajá. Y por supuesto, a la década o menos, pensar en el inicio de la neuropedagogía con inteligencia artificial. Estamos hablando de procesos de formación, estamos hablando de elementos que tienen que estar presentes en instituciones que están básicamente asumiendo estos grandes desafíos con un personal formado, experto en determinadas disciplinas, pero cómo en un momento dado vamos a estar en esto que nos remite a un desafío importante por lo que corresponde a pensar la educación en el futuro, pero ya también estarla viviendo. Entonces, bueno, en esto nos estaría llevando no solamente a pensar en estas situaciones de uso de la tecnología, sino también por lo que corresponde a los propios planteamientos curriculares. ¿Qué es lo que tenemos entonces nosotros que enfatizar y priorizar? Pues definitivamente una formación que nos remite a repensar el propio fin de la educación y a generar esta proyección al futuro, 2030 o 2050, imaginen ustedes. Algunos no vamos a tener esa oportunidad, pero varios de ustedes sí, o sus, en este caso, alumnos y quienes serán las futuras generaciones. Entonces, bueno, en esta posibilidad, bueno, la formación en esta idea de un liderazgo que nos remita a vivir en lo que ahorita estamos aprendiendo, o sea, en estos 2 últimos años, en esta incertidumbre, bueno, tiene que ser parte ya de una formación. ¿Por qué? Porque ya en este momento nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes para potencializarlos, generando competencias y desarrollando habilidades que les permitan desarrollar, primero vivir y lo otro, desarrollar una actividad importante en lo que viene a ser la ambigüedad, la incertidumbre, lo complejo y lo volátil. ¿Se fijan? Una manera totalmente distinta de concebir el mundo. Y replantear esto que implica la relación del hombre en sociedad y su relación con la naturaleza. Entonces, en esta situación nosotros el desafío, considerando una modalidad híbrida, porque la escuela debe de ser otra, en esta idea, pues tenemos que preparar a trabajos que aún ni siquiera existen. Y lo otro, que van a tener que utilizar tecnologías que incluso no han sido inventadas o que ellos mismos van a ser sus creadores. Y además, en esta posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico y habilidades para enfrentar problemas y aportar en su solución, nos remite a que ellos tengan esa posibilidad. Entonces, bueno, hacia ese elemento, entonces está situada esta reflexión, por lo que implica generar un aprendizaje híbrido en estos momentos que vamos a tener y de entrada no hablar de esto que es lo presencial, considerando que en este proceso de disrupción estamos en otras posibilidades y distinguir entonces en estos elementos de formación lo que era esa formación presencial y que básicamente se desarrollaba sin uso de tecnología o con cosas muy básicas.
a lo que viene a ser procesos de formación en línea, como en algunos en los cuales ustedes están participando, y que en este sentido, bueno, los momentos incluso con algún tutor vienen a ser, digamos, estratégicos y, ojo, no obligatorios. Mientras que en una modalidad de formación combinada, bueno, es muy importante el encuentro o la enseñanza presencial, y en este sentido la tecnología en un momento dado va a utilizarse como un referente importante y como un apoyo fuerte en lo que vendrían a ser estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Un modelo combinado en donde incluso puede o no haber esta posibilidad de relación entre lo que pasa en el aula y lo que se hace fuera. Cuestión que yo quiero enfatizar en lo que sería un aprendizaje híbrido o un modelo pedagógico híbrido, a que debe de haber una vinculación entre lo que es ese encuentro sincrónico presencial o virtual con lo que sería el trabajo que se vaya a desarrollar con apoyo de la tecnología. Pero la parte que distingue de las tres modalidades anteriores es justamente una referencia distinta de lo que sería el trabajo del maestro, y que un punto fundamental vienen a ser las metodologías activas. Por eso estamos hablando de lo importante que es trabajar aula invertida, trabajar por proyectos o con el análisis de caso. Entonces, digamos que en ese sentido, sí hay un antes y un después en lo que viene a ser esta posibilidad de generar el aprendizaje. Entonces, bueno, en esta idea es tan importante el saber que el aprendizaje híbrido o el trabajo que vamos a hacer ahora que volvamos al aula, nos remite básicamente a pensar que esos encuentros no son clases ya. ¿Se fijan? Ya en este sentido vienen a ser básicamente momentos de tutoría, de seguimiento, de resolución de algunas dudas que tuvieran, y cambia por completo esta situación de lo que serían el encuentro sincrónico con actividades, digamos, importantes nucleares que pueden incluso ser vía remota, considerando que tuviéramos que regresar en algún momento, pero se apuesta mucho a las vacunas y sobre todo a que viene la primavera, y que en este caso a nosotros nos va a ayudar mucho. Entonces, bueno, estamos de alguna manera entonces con lo que planteaba yo al inicio, pasando a esa etapa de pensar de manera distinta y adecuar la acción pedagógica del maestro a lo que va a ser el momento de encuentro con los alumnos. Mucho se dio en el modelo de trabajo vía remota, una mediación tecnológica en lo que venía a ser el trabajo en el aula, pero es importante que en este modelo híbrido podamos volver a recuperar y tomar al centro al alumno, pero sobre todo que se genere esta mediación pedagógica para que los alumnos puedan realmente generar esa posibilidad de acceder al conocimiento. El punto entonces básico en esta posibilidad de modalidad híbrida o de aprendizaje híbrida, definitivamente no puede faltar el que realmente pensemos qué es lo que nosotros queremos lograr en cuestión de aprendizaje, cuáles son esas habilidades del pensamiento que tienen que estar en la base y que nos remite realmente a generar esa posibilidad de formar alumnos críticos, reflexivos, y que en este sentido puedan pasar en este proceso de análisis, de síntesis o incluso de valoración de lo que nosotros estemos en este sentido planteando. Entonces, definitivamente la reflexión es cómo voy a aprovechar la tecnología, cómo voy a realmente enriquecer esos encuentros que pueda tener con los alumnos, en pequeños grupos, porque ese es otro elemento que es básico, trabajo prácticamente personalizado por esa oportunidad de poder aprovechar la tecnología, una plataforma con un diseño instruccional y poder aprovechar los momentos de encuentro sincrónicos o presenciales o sincrónicos virtuales en esa posibilidad real de generar ese aprendizaje. Entonces, la base que no podemos dejar es qué actividades estamos planteando a nuestros estudiantes.
¿Por qué? Porque de acuerdo al cono de aprendizaje de Gardel, nos remite a que si estamos trabajando básicamente ejercicios de lectura, o alguna actividad que les remite solo a escuchar, en 2 semanas ellos básicamente van a poder recordar el 10%. Pero si yo voy replanteando mis actividades a un nivel en donde haya un involucramiento de los jóvenes o de los niños o de quienes sean sus estudiantes, y es una actividad pura, van a recordar 2 semanas después el 90% de lo que revisaron en el salón. ¿Por qué? Porque lo dijeron y lo hicieron. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante que en esta modalidad híbrida, concebida, decíamos, en esta situación de encuentro con los alumnos, pero sobre todo volver a aprovechar la tecnología. Pero ojo, que haya una real vinculación entre esos 2 momentos. Entonces, la parte que nos va a dar oportunidad de lograr este objetivo es realmente hacer una revisión de esas secuencias didácticas, de las actividades que estamos planteando, y en este sentido, la congruencia que estemos buscando con lo que serían los instrumentos de evaluación. Perdón, doctora, tenemos Para 2 cierre, minutitos nada más. Sí, para cierre, entonces nos remite a recuperar a Francesco Tunuzzi, y que nos lleva a pensar en que definitivamente la escuela no puede seguir igual. Con eso termino. Gracias. Sí, muchas gracias, gracias, doctora. Híjole, nos dejó muchísimo, tantísimas cosas que dije ahorita, hoy estaba yo aquí volviéndome loco, escribe y escribe de la holografía, la parte, híjole, creo que es muchísimo lo que nos deja en este marco de lo que es el aprendizaje. Y vamos a dar lugar ahora a la doctora Elsa Carina para que entonces ya terminando demos oportunidad a lo que son las preguntas, comentarios y respuestas, ¿no? Muchas Muy gracias. bien. Gracias, doctora Caporal. Vamos ahora con la doctora Elsa. Hola, buenas Gracias. noches. Me da mucho gusto saludarlos, ya los conozco a todos, ya todos me conocen y bueno, saben que soy psicóloga educativa y me dedico al área educativa toda mi vida, me dedico al área educativa y tengo un doctorado en humanidades. A mí me toca la parte más difícil porque, bueno, pues ya mis compañeras lo dijeron todo, pero bueno, vamos a tratar de retomar algunas de las cosas que ellas dijeron y tratar de hacer un cierre de este tema tan interesante que, como decía la doctora Morales, pues hay mucho más de lo que podamos hablar aquí. Entonces vamos a hacer un recuento de qué fue lo que vivimos. Mi presentación, yo la titulé Aprendizajes en tiempos de pandemia, un reto para todos. Y vamos a retomar algunas de las participaciones que hicieron ustedes hace un momento. La primera pregunta, y la hicieron mis compañeras también de alguna manera, fue, ¿aprendimos durante la pandemia? Lo que nosotros observamos al inicio de la pandemia y durante mucho tiempo son noticias como las que yo les estoy poniendo aquí. Escuchábamos hablar a muchas personas, muchas instituciones se manifestaron con respecto a si estábamos o no aprendiendo en esta pandemia bajo las circunstancias que estábamos viviendo. Bueno, muchas de las predicciones fueron que se iban a cerrar escuelas definitivamente y bueno, lamentablemente fue real. Hay escuelas que no soportaron la situación económica en la que estábamos viviendo, pero bueno, hay cosas que se cumplieron, cosas que no se cumplieron, pero si nosotros nos remitimos a las predicciones de hace 2 años, pues no aprendimos de esta parte. Generalmente nos quedamos con esta idea y muchos de los padres de familia, por ejemplo, los alumnos se quedan con la idea de, no aprendimos. Yo lo que voy a platicar aquí, ya lo hicieron mis compañeras un poco, pero vamos a darles énfasis en qué sí fue lo que aprendimos. Y vamos a retomar la pregunta al final. Rápidamente, haciendo una descripción objetiva de lo que pasó, más allá de si yo creo que aprendimos o no aprendimos, es, ¿qué pasó? Nos enfrentamos un día a que llegó un virus que estaba afectando al mundo, llegó a México, nos dicen que pues tenemos que cerrar las instalaciones educativas, dejamos las aulas físicas y nos transportamos a unas aulas virtuales que no conocíamos, que no habíamos vivido
y nos tuvimos que adaptar a una situación diferente. Vimos que teníamos necesidades específicas que teníamos que cumplir en las escuelas. Por un lado, lo más importante era preservar la salud, preservar al individuo, que no se enfermara y que no muriéramos, como había mucha gente muriendo en el mundo y lamentablemente también en nuestro país. Pero también teníamos necesidades académicas. Cuando cerramos las instalaciones físicas, mucha gente me preguntaba, ¿cuánto tiempo iremos a cerrar? Inocentemente, igual que les ha de haber pasado a muchos de ustedes, mi respuesta fue, seguramente 1 o 2 semanas como nos pasó con la influenza, ¿no? Y resulta que 2 años después seguimos aquí. Entonces, nos rebasó la idea que teníamos de lo que iba a pasar. Cada día fuimos inventando cosas porque no sabíamos hasta dónde y entonces el gobierno nos decía, a lo mejor en mayo y a lo mejor en agosto y a lo mejor en septiembre y no llegamos a nada. Entonces nos fuimos modificando de acuerdo con lo que iba a pasar. Entonces tuvimos que subirnos a este cambio y dar una continuidad a los contenidos académicos. No nos podíamos quedar cerrando las aulas y no dando la continuidad que necesitaban, pero también necesitábamos dar igualdad de oportunidades. Y eso se veía muy difícil. ¿Por qué? Pues porque si de por sí en el salón de clase es muy difícil controlar la participación de los alumnos, verificar que todos estén aprendiendo, pues de manera virtual eso se veía imposible. ¿Qué hicimos? Pues tuvimos que aliarnos con la tecnología. Ya hablaba Lonina acerca de la parte emocional. Nos tuvimos que cambiar cosas a las cuales estábamos acostumbradas. Cambiar las rutinas es complicadísimo, porque estamos acostumbrados a levantarnos a cierta hora, a asistir a nuestras clases, a hacer ciertas actividades, a regresar, a programar de cierta manera, y bueno, perdimos muchas cosas. Perdimos las aulas, perdimos a los otros, y perdimos nuestra vida organizada de alguna manera. Yo no quiero decir fácil, pero organizada. Cuando perdemos o cuando cambiamos, bueno, pues siempre nos resistimos a cambiar. Tenemos necesidad de regresar a lo conocido, decía por ahí alguna de ustedes, tenemos la añoranza de lo que ya sabíamos, porque es lo que dominamos, mal o bien, pero lo dominamos. Tenemos desconfianza a lo que va a pasar. Y entonces, cuando nos dicen, bueno, ahora vas a dar tu clase, en vez de darla en un aula física, la vas a dar en un aula virtual, decíamos, no, yo no puedo, ¿no? No, yo no sé, el alumno no va a poder, no se va a poder, ¿cómo le vamos a hacer para conectarnos? Y había miles de formas de expresar esta renuencia al cambio, pero no una renuencia voluntaria, sino en una situación que nos afecta a todos y que pues, nos llena de ansiedad, de enojo y bueno, sobre todo de incertidumbre. Creo que la incertidumbre es uno de los sentimientos más difíciles que podemos manejar los seres humanos. Pero no solamente estábamos involucrados algunas personas, estábamos involucrados todos. Y a veces perdemos de vista, y por ahí lo dijeron hace un rato que comentaron, no solo los alumnos tuvieron un gran reto, sino los profesores, ¿no? Los profesores tuvimos un gran reto, y las instituciones también, y a veces no lo vemos, las familias, fuimos muchos los involucrados, y por eso mi presentación dice un reto para todos. Todos estuvimos involucrados, todos tuvimos que cambiar, todos tuvimos que adaptarnos, y todos tenemos un reto que llevar hacia el futuro, como bien lo mencionaba la doctora Capora. ¿Qué pasó con las instituciones? Bueno, pues resulta que pues, teníamos que suplir esto de cómo le hacemos para llevar a cabo el seguimiento del plan académico. Bueno, pues la UNESCO dice, pues muy fácil, las instituciones utilizan las plataformas educativas que tienen y dan las clases desde la casa. Y entonces, pues nos topamos con 3 factores. Bueno, 3 tipos de instituciones. Unas instituciones, hablando básicamente de educación superior, algunas instituciones que tenían, muy poquitas instituciones, que ya tenían tecnología bien afianzada. Aquella donde sus alumnos trabajan siempre en una plataforma, donde siempre suben ahí las tareas, el maestro las retroalimenta ahí aparecen sus calificaciones. Entonces, no era tan difícil nada más pasar ahí las clases sincrónicas.
Había otras instituciones que eran la mayoría de las instituciones de educación superior, que sí cuenta con la tecnología, pero que no la usa con los fines que necesitábamos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, teníamos plataformas donde tenemos registrados a todos los alumnos y ahí nos subían la tarea. A veces la retroalimentación la hacíamos ahí o por correo electrónico, ¿no? O en persona le decíamos, a ver, fulanito, mira tu tarea tal y tu calificación. Pero no le dábamos mayor seguimiento. Había profesores, y bien lo dijo Lenina al principio, que decían, no, yo ni lo uso, ¿no? Pero lo tenemos. Y no se le estaba dando el uso que realmente que realmente tiene, porque tienen gran capacidad estas plataformas, pero no las estábamos utilizando así, porque no teníamos la necesidad, aunque había la oportunidad. Perdíamos la oportunidad y no teníamos la necesidad. Y evidentemente había otras instituciones que no contaban con esta tecnología. De acuerdo con lo que reportan las investigaciones, son los menos los que no tenían las tecnologías, hablando, repito, de educación superior, pero que pues tuvieron que buscar la manera de lograr o de incluirse en este nuevo mundo tecnológico, y si no, bueno, como decía la UNESCO, pues muchas tuvieron que cerrar. Ese es el reto, parte de los retos de las instituciones. Otros retos fueron los docentes. Los docentes a los que les dijimos, bueno, a partir de mañana, profesor, tú vas a dar tu clase desde tu casa en una plataforma. Y bueno, más allá de las cuestiones tecnológicas, de si tenían o no una computadora, si tenían o no acceso a internet, que bueno, esa es cuestión de otra plática, aquí tenían que enfrentarse a cuestiones reales de un ambiente que no conocían. Ya lo mencionaron por ahí mis antecesoras. Les costó mucho trabajo cambiar de lo físico a lo que ellos llaman virtual, pero en realidad no es virtual, ¿no? Sino es remoto. Dar mi clase desde otro lugar, ¿no? Les costó mucho trabajo porque no tenían conocimiento o estrategias o controles. Entonces empezaron a sentir descontrolados. Decían, si en el salón de clase no puedo ver a los alumnos, pues acá ¿cómo le voy a hacer? Y lo que hicieron, lo que hacemos todos cuando tenemos un cambio es, pues, repetir lo que ya conozco. Y entonces pasamos, y lo hicimos todos, pasamos lo presencial a lo remoto. Pasamos las estrategias que utilizábamos en el salón de clases y ahora las vamos a utilizar en lo presencial, en lo remoto. Y nos enfrentamos a cosas que ahora podemos decir, pues parecían ridículas, pero que en ese momento eran nuestra realidad, ¿no? Teníamos maestros que dictaban, ¿no? A través de la pantalla. Teníamos maestros, particularmente de materias como de matemáticas, que querían ver a sus alumnos haciendo el examen a través de las pantallas para saber que no estaban copiando. ¿Por qué? Porque no conocían otra forma. Y entonces ese era un reto para ellos y era un reto para las instituciones. Había que capacitar, había que empatizar, más que la capacitación, el hacerlos parte de este cambio fue una situación muy compleja. Y también tenemos a los alumnos y a sus familias. Los alumnos se enfrentaron también a muchas situaciones complejas, como un nuevo ambiente de aprendizaje, tuvieron que cambiar sus estrategias, empezaron a repetir las mismas estrategias que en el salón de clase presencial, pues no les estaban funcionando. Los padres se enfrentaron a una realidad totalmente diferente a la que conocían. En nuestros países, la mayoría de los padres trabaja fuera de casa. Y esa fue una situación muy compleja a la cual tuvimos que enfrentar también como institución educativa. Las familias, no solo los alumnos, las familias se encerraron, el encierro, el aislamiento social, el aislamiento físico, cuando estamos hablando de jóvenes, por ejemplo, ¿no? La interrelación familiar fue totalmente diferente. Nunca habíamos convivido con nuestras familias tantas horas juntas como lo hicimos en la pandemia, ni aun cuando nace. Jamás hemos estado tantas horas juntas con nuestros hijos como lo hicimos en este momento. El uso de los espacios fue totalmente diferente. Entonces, cuando tenemos que compartir un espacio para tomar clases 2 personas, se vuelve una complejidad.
Cuando tiene que trabajar el papá en una de las habitaciones y en el mejor de los casos haya otra habitación para que el alumno estudie, también se interrumpen en el internet, en la voz, ¿no? Entonces de repente yo doy clases y mi hija también y entonces decía, oye, bájale a tu voz y yo le decía, no, bájale a la tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos escuchábamos? Porque cada uno estamos acostumbrados a nuestro espacio. Todo esto causa situaciones emocionales diferentes, tanto para los padres como para los alumnos, que vienen a repercutir dentro de las instituciones educativas, dentro del avance del currículo, ¿sí? Tenemos que considerar siempre esta otra parte que cuando estamos en el salón de clases no la consideramos y también la tenemos que considerar. Y los padres asumieron un papel que les toque o no, lo asumieron, ¿no? Esta parte del seguimiento académico. Algo que a los alumnos a lo mejor le preguntan a un maestro en el salón de clases, pues a lo mejor se lo preguntaban a los papás, ¿no? O el control del que está tomando las clases, aunque estemos hablando de educación superior, pues hay control que te llevamos los maestros en el salón de clase y que también los docentes llevan. Ahora les tocó a los papás llevarlo desde su casa, ¿no? Entonces, hubo un gran cambio en todos los sentidos. Esto fue a lo que nos enfrentamos. Pero entonces nos encontramos con muchas cosas cuando vimos qué estaba pasando. Pues resulta que las instituciones pues tenían algunos recursos, pero no había la logística para el uso de los recursos. Tenían las instituciones, tenían las plataformas, pero todavía no había una logística clara que todos los docentes las utilizaran, que hubiera todas las actividades se fueran reportadas en las plataformas. Obviamente faltaba capacitación y entonces tuvimos que entrar a las capacitaciones virtuales, ¿no? Los alumnos, pues nos encontramos con, ay, creo que ya se me está acabando el tiempo, rápidamente me voy. Los alumnos se encontraron con poco conocimiento del uso de las tecnologías. Y entonces utilizaban las tecnologías solo para comunicarse o para las redes sociales, pero esas redes sociales no las habían utilizado nunca en un término educativo. Los docentes, pues nos enfrentamos a muchas cosas, al uso de las plataformas, que las conocíamos pero no las usábamos, nos faltaban estrategias virtuales, etc. Esto es, la pandemia puso en evidencia las deficiencias que ya teníamos, lo que no habíamos trabajado antes. No podemos decir que la pandemia fue la que nos hizo los cambios. No habíamos logrado o no habíamos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Qué hicimos? Pues nos tuvimos que reinventar. Y los que ya me conocen, todos los que son aquí alumnos, saben que para aprender tenemos que reempezar, tenemos que reconstruir, tenemos que tomar en cuenta esta capacidad que tiene el ser humano para cambiar y poner orden en su ambiente. Cambiamos nuestros paradigmas. La tecnología no es el Dios que nos soluciona todo. La tecnología es una herramienta, y bien lo dijeron mis compañeras, una herramienta que debemos nosotros manejar y utilizar, y me encantó la presentación de la doctora Caporal, donde decía que necesitamos avanzar hacia el futuro en la tecnología, necesitamos trabajar en eso, pero también nos dimos cuenta, aprendimos que había muchas cosas en el universo de la tecnología que no estábamos utilizando, y hay todavía muchas que no estamos utilizando, y muchas otras por desarrollar. Aprendimos que la comunicación puede ser remota. Los maestros le teníamos miedo al WhatsApp con los alumnos, es mío. Al Facebook con los alumnos, no, porque pues es personal. Y ahora nos comunicamos de una manera mucho más eficiente a través de todas las tecnologías. Las estrategias son diferentes, no solo para los maestros, también para los alumnos. Y bien lo dijo la doctora Caporal, necesitamos alumnos que trabajen de maneras diferentes. Ya no podemos quedarnos en el alumno receptivo. Necesitamos utilizar las aulas invertidas y todas estas estrategias nuevas, actuales, que nos van a servir para trabajar con esto. La evaluación es totalmente diferente. Ya no evaluamos como evaluábamos antes. Perdón. Ya no evaluamos como evaluábamos antes. Entonces, también aprendimos a evaluar de manera diferente. Y cambiamos nuestras fronteras, ¿no? Vimos que la educación va más allá del salón de clase. Y rápidamente les platico de una experiencia de las alumnas de doctorado en la UNAM, que estaban haciendo una investigación en sociología, y que cuando empezó la pandemia dijeron, nos damos por vencidas, no se va a poder. Y ahora escribió un artículo donde dice, aprendimos que a través de los cambios nosotros podemos ser mejores. Y ahora hicieron esa misma investigación
en la pandemia con muchos investigadores de toda Latinoamérica. Y entonces ampliaron sus fronteras, como lo ampliamos en todas nuestras aulas, en las aulas de preparatoria, de licenciaturas, de maestrías. Ya no nos estamos solamente suscritos al salón de clases. Ahora podemos, y eso teníamos esa posibilidad y no la habíamos explotado. Y ahora sí la hemos explotado. Entonces, ¿aprendimos? Sí, sí aprendimos. Hemos aprendido muchas cosas. No solo nos quedamos con la parte negativa, sino con lo positivo. Aprendimos contenidos escolares, nuevas habilidades, formas diferentes de comunicación. Muy importante, hacer aliados de la tecnología, no hacer cómplices de la tecnología, no hacer esclavos de la tecnología. Aprendimos estrategias de enseñanza y de aprendizaje novedosas y teníamos esas posibilidades y no las habíamos explotado. Eso es lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? A ser creativos y adaptarnos como seres humanos cada vez mejor. Una de las cosas que quiero recalcar es, aprendimos que debemos cuidar no solo lo académico, sino a las personas. Si no están las personas, no tenemos a los alumnos, ¿no? Si no están las personas, no tenemos a los maestros, tenemos a los alumnos, pero no a los maestros. Entonces necesitamos ser más empáticos con la realidad del otro y poder brindar miles de opciones. Ya no es, si no vienes, no estás, ¿no? No. O sea, a lo mejor si no vienes lo podemos hacer vía remota, a lo mejor si no vienes puedes hacer esta otra actividad. Entonces sí necesitamos ampliar nuestras posibilidades, necesitamos currículums mucho más flexibles. Y eso es algo que institucionalmente también se tiene que trabajar a través de la SEP y de la UNAM y de todos los que autorizan los programas, porque antes los programas eran muy rígidos y pues nos tuvimos que ampliar, ¿no? Tenemos muchos retos al futuro. Ya platicaron mis compañeras con respecto a eso. Yo lo resumo rápidamente en un currículum flexible, recursos y capacitación por parte de las instituciones, actitud positiva e implementación de nuevas estrategias y de abrirnos a nuevas posibilidades como docentes, y una actitud proactiva y nuevas estrategias de estudio para los alumnos. De alguna manera, creo que se resume en lo que nosotros hemos aprendido y en lo que nosotros tenemos como reto para más adelante. Tenemos que aprender de la experiencia porque es lo único que nos va a hacer ser mejores. Lo que yo creo es, lo vivido nos ha transformado y cambió la forma de concebir la educación para siempre. Vamos a regresar a las aulas, pero no vamos a ser los mismos. Jamás vamos a regresar a dar las clases de la misma manera, ni a evaluar de la misma manera. La tecnología o los cambios que hemos hecho con la tecnología se van a quedar para siempre y va a ser un gran apoyo dentro de nuestras aulas, independientemente del papel que juguemos, como alumnos o como profesores. Les agradezco mucho y ya doy los micrófonos a Francisco para las preguntas. Sí, muchas gracias, doctora, también. Bueno, pues bien interesante todo. Recuerden que esto, bueno, pues en el marco de lo que es el tema central que estamos manejando con respecto a lo que es esta idea de coloquio, el primer coloquio que estamos trabajando de posgrados, pues que con el tema central de las implicaciones de la tecnología en la educación, pues bueno, que empecemos a ver nuevos análisis, nuevas propuestas, dónde estábamos, dónde estamos actualmente y dónde vamos a estar, que eso es algo de los nuevos retos de la educación y la tecnología, ¿no? Entonces, entramos a la sesión de preguntas y evasivas. Ah, no, ¿verdad? Y respuestas. Sí, Eduardo, adelante. Bueno, antes que nada quiero agradecerte, Paco, y bueno, qué gusto tener a Elsa, a la doctora Caporal y a Lolina juntas. Ahora sí que no es por nada, pero son las consentidas de nuestro grupo, son las 3 consentidas de nuestro grupo. Y pues sí, más bien agradecerles por este espacio y sí, hacer un poquito el comentario de que definitivamente no, la tecnología no vino a cambiarnos, más bien vino a evidenciar que teníamos muchas fallas dentro del sistema y todos como docentes. Y aunque habíamos unos que igual estábamos más familiarizados y lo usábamos más en el salón, definitivamente al tratar de hacer esa transición a 100% en línea y todas las estrategias usarlas, caímos en que pues no es lo mismo, no es lo mismo. Y algo que yo sí de plano noté mucho es, los niños siempre llegaban al ambiente escolar y académico donde uno tenía control de
la mayoría de las cosas, casi todo, ¿no? Dentro del aula. Y aquí fue al contrario, los niños nos invitaron a sus casas y yo me di cuenta, digo, tuve varios alumnos esos 2 años que de repente yo decía, bueno, me daba cuenta por qué los chicos llegaban a la escuela tan distraídos, tan dispersos, porque te dabas cuenta que la situación familiar pues no era tan estable, ¿no? Entonces ahí mismo te dabas cuenta, como dices, nosotros siempre pensando en lo académico y no veíamos que la estabilidad y la parte emocional de los niños pues no estaba bien y se evidenció muchísimo. Entonces ahí justo tuvimos que cambiar ese paradigma y decir, bueno, primero los niños tienen que estar bien físicamente y emocionalmente para que realmente puedan aprender y puedan avanzar y progresar. Y no nada más en el programa, pero que se desarrollen como ciudadanos, ¿no? Como humanos. Entonces sí nos abrió mucho los ojos y creo que justo como dices, no podemos regresar a hacer lo mismo que hacíamos antes. Definitivamente tenemos que integrarlo y justo esta palabra la escribí, equilibrar, que dijo la doctora Caporal. Eso va a ser algo muy importante y muy interesante, cómo realmente equilibrar, porque no vamos a pensar que siempre va a ser en línea otra vez, pero tampoco siempre presencial. Vamos a tener que buscar esas estrategias necesarias para hacerlo híbrido, o sea, hacer una realidad más híbrida. Ok, muchas gracias, Eduardo. ¿Los demás? ¿Alguien más? ¿Dudas que tengan? ¿Comentarios? Tenemos todavía unos minutitos. Ay, yo también quisiera Claro, sí. agradecer, la verdad es que qué gusto verlas, como dice Edward, a nuestras consentidas. Y pues sí, mucho de lo que se dijo es mucho de lo que se ha platicado en clases, ¿no? Esta parte de los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar, mucho del aprendizaje que hemos tenido, no solamente entre compañeros, sino de nuestros alumnos, de profesores, de personales, ¿no? Entonces, el integrar la tecnología en nuestra práctica de enseñanza ha sido muy enriquecedor y de repente nos hemos visto como atorados en, híjole, ¿cómo trabajo esta actividad, no? Y hacernos ayuda de la tecnología, de compañeros, de platicar entre nosotros, de la buena comunicación que pueda existir entre los compañeros también, es mucho de lo que nos ha ayudado a crecer como docentes. Y esta necesidad de querer seguir aprendiendo. Creo que es algo que nos identifica a todos los que estamos aquí, ¿no? Esa necesidad de querer seguir aprendiendo, querer seguir conociendo más. Y muchas gracias y ojalá se sigan repitiendo estas conferencias. Y muchas gracias, gracias por tu aportación. Más adelante les pasaré ya una encuestita, ¿no? Su opinión general al respecto. Pero sí, ¿alguien más? No, sí, adelante. Adelante, Tani. Ya me conocen, no puede faltar. Escribí para ser breve, ¿ok? Porque a mí, yo sí creo que se junta lo que las tres dicen. Es increíble, pero todo se vincula. Replantear la educación, ¿no? Súper importante. Entender la necesidad que tenemos de transmitir y de la comunicación. Sin diálogo, sin un diálogo correcto, no existe entendimiento. Comprender contextos. Nos vamos desde a puntos psicológicos hasta el elemento humano que nos debe llegar a entender al que esté enfrente de nosotros y su necesidad. La otra, hay algo que creo que hemos dejado a un lado todos y sí podemos reconstruir, hacer, decir, pero si no logramos promover la autonomía en nuestros alumnos, ¿cómo vamos a lograr todo el propósito? No sé si ustedes han enfrentado este problema, pero yo estoy con alumnos adultos que me doy cuenta que no son autónomos, no gestionan, no son autogestivos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo estoy aprendiendo, porque en esto puedo equivocarme, pero yo las invito a que creemos, a que reunamos ideas y a que tratemos de ver cómo ayudarlos, porque la autogestión es muy importante. Podemos hablar de todo el fin y de todo el propósito, pero si no tenemos la base, ¿cómo vamos a llegar ahí? Yo ahorita estoy implementando con mis alumnos el uso de la tecnología de manera correcta para hacer una tarea. Les estoy enseñando, por ejemplo, a utilizar 3 recursos o 4 en el salón y que todos los podamos usar con la misma rapidez y hacia la misma intención. Entonces yo creo que nosotros podemos tomarnos ese ratito, es una de miles de opciones, ¿no? Pero esta es una opción que nos puede llevar también a generar la autogestión y que ellos se interesen por crear y no solo por escuchar. Y bueno, me encantó verlas, me encantó. Bueno, pues muchas gracias. Estamos justo a 1 minuto y yo les voy a tomar 1 minuto
nada más para comentarles que justamente el viernes pasado tuvimos una reunión con las hermanas de la congregación y en esa reunión fue uno de los elementos que nos pusieron sin querer, ¿no? Es hacia dónde vamos y cuáles son los nuevos retos que tenemos ahora dentro de lo que es todas las ramas que tienen las hermanas, ¿no? Que es salud, educación, entre ellas. Entonces, es muy importante que estamos trabajando y seguimos dentro de esas líneas y me da mucho gusto que se alineen, ¿no? A estos mismos elementos, agradecerles este espacio, esta oportunidad de lo que es también el compartir sus momentos, sus experiencias, sus instantes para lo que es este desarrollo y a nombre también de lo que es las hermanas, contribuirles, hacerles partícipes de esta comunicación que ellas nos hacen, que nos hicieron en esta semana anterior, y es aliento ante este regreso. Tenemos que regresar a las aulas, tenemos que pues irnos incorporando poco a poco a nuestras actividades dentro de esta choteada nueva normalidad, pero regresar a lo que es este esquema. Y bueno, pues les comparto brevemente a manera de lo que es ejemplo de salió ahí, no sé si está, salió el de la doctora Lolina por ahí, que en el marco de lo que es este coloquio de posgrados, con el tema central de implicaciones de la tecnología en educación, pues entregarle su constancia a cada una de nuestras ponentes. Muchas gracias y pues adelante, vamos a seguir con estas experiencias que nos dicen. Ojalá todos sus comentarios serán bienvenidos y pues adelante, vámonos a nuevas actividades. Un abrazo y pues a nombre de las hermanas, bendiciones y pues adelante, sigamos trabajando por el desarrollo y el futuro. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Extrañamos, doctora Caporal, Elsa, la extrañamos. Esté muy bien. Un abrazo, Bye, buenas noches. Cuídense, nos vemos. Gracias. Lolina, ¿nos vamos a conectar? Sí. Dice, Claro que allá nos vemos. sí. Ya, Claro ya que les sí, no los ya va a se dejar. quiere echar a Es correr. que no Vamos. te escuchas, Lolina. No te escuchamos, escuchas. Ay, Ya no me Cinco enteré. minutos. Tienen 5 minutos para estar en su clase. Yo ya no me enteré. que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Mucho Ser gusto verlos. un honor Gracias a compartir todos. esta noche. Gracias. Gracias. Elsa, nos vemos. Gracias. Hasta luego.